quisiera, ¿no es cierto?, ya que usted me acompañara y vamos a tomar desde el verso que quedamos la semana pasada, o el texto en el libro de Romanos, en el capítulo con la ayuda del Señor Jesucristo. Ahí ya lo tenemos en pantalla. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. El espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén y amén. Que el Señor añada que ya cada uno de nosotros tenemos la invitación y la oportunidad para poder estar participando de esta su palabra. La semana pasada, ¿no es cierto?, habíamos ya entrado a bueno, estuvimos hablando sobre la importancia de Enoc y la importancia también, ¿no es cierto?, de Elías en el contexto de lo que la palabra del Señor nos enseña en relación a ello. Y decíamos esto en relación a este verso, que entendemos que aunque Enoc, siendo considerado, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, en alta estima por Dios, al punto que dice la misma Escritura, de ser preservado sin conocer la muerte, sin embargo está en espera del gran momento de la transformación corporal, igual que nosotros. Acción que, sin duda, por los mismos registros bíblicos, se producirá en él por el mismo Espíritu que obra también en nosotros. Y en base a eso viene este texto, ¿no es cierto?, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dando a entender con esto, que lo explicábamos también la semana pasada, que las escrituras nos enseñan la importancia que tuvo Enoc, y insisto también Elías, pero hablamos básicamente de Enoc porque hablando de él también se aplica el mismo criterio para el caso de Elías, que aunque ellos hayan sido considerados importantes delante del Señor, no pueden ser transformados antes que nosotros. No por un asunto de orgullo nuestro o que tenga que ver, ¿no es cierto?, simplemente por un deseo que a nosotros se nos haya ocurrido, sino porque la Biblia nos enseña que nadie podía tener un cuerpo glorificado si primero no venía el Mesías para poder transformar el cuerpo de nuestra bajeza conforme al cuerpo de su gloria. Esto significa que mientras Jesús no hubiese venido y vencido a la muerte, derrotado, ¿no es cierto?, al imperio de la muerte, era imposible, ¿no es cierto?, que pudiese alguien anticipadamente no solo ser resucitado, sino ser transformado. Por lo tanto, aunque ellos, conforme a las Escrituras, fueron quitados, fueron arrebatados, tienen que esperar también de la misma forma, igual que nosotros, la bendición que produce ese arrebatamiento en el cual el Señor nos enseña por medio de su palabra. En resumen, entonces, debemos ser claros en señalar que la Escritura nos muestra enfáticamente que tanto Enoc como Elías, según el criterio bíblico, aunque fueron alzados, ¿no es cierto?, de la tierra en sus diferentes épocas, mueren, el cuerpo glorificado, al igual que nosotros, ellos esperan el glorioso momento del arrebatamiento que ocurrirá en el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. La palabra del Señor nos dice que es así, e insisto, esto es importante porque la pregunta que viene a nuestras mentes es: y entonces, si ellos no conocieron muerte, ¿dónde están? La Biblia nos señala que sí están en espera porque las promesas del Señor son para todos y cada uno de los santos. Ellos, ¿no es cierto?, no pudieron haber sido glorificados, recibir un cuerpo glorificado antes que viniera Jesucristo. Y tampoco pueden ser restaurados en un cuerpo, ¿no es cierto?, de un arrebatamiento
anterior, antes que exista el verdadero el arrebatamiento que el Señor, perdón, ha mostrado por medio de su santa y gloriosa palabra. Por lo tanto, creo que es importante sostener esto y vamos, ¿no es cierto?, a la siguiente escritura. Dice, hablando Hebreos 11:39, señala, dice, todos estos, y está hablando de la fe, de un gran ejército de hombres y mujeres que por fe obtuvieron, ¿no es cierto?, las bendiciones del Señor. Y Pablo, hablando de este ejército, dice, todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y escucha a continuación, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo mismo que acabamos de decir anteriormente. Es decir, no importa cuán importantes hayan sido los santos en el Antiguo Testamento, y no importa, ¿no es cierto?, tanto Enoc como Elías, que hayan sido trasladados por el Señor, traspuestos por Él. Dice la Biblia, según consta en el verso que acabamos de leer, que el Señor, ¿no es cierto?, aunque recibieron, ¿no es cierto?, la promesa, aunque fueron aprobados, perdón, por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál es la promesa? De ese cuerpo eterno, de ese cuerpo glorificado, preveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y aquí está la clave, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, que ellos están en espera, igual que nosotros, de ese glorioso momento del arrebatamiento en que los seres humanos, en que el Señor nos mostrará la grandeza de su poder por medio de la transformación de nuestros cuerpos mortales. Ahora, claramente dice, y el texto anterior lo señala, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, ese mismo espíritu, dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Eso da a entender de que estos santos hombres de Dios, igual que nosotros, tienen la misma promesa, pero también en ellos se generará, igual que en nosotros, por medio del Espíritu de Dios, una transformación. Si Cristo es, según el libro de 1 Corintios capítulo 15, si Cristo es las primicias, es decir, los primeros frutos que se levantan de los muertos, las primicias, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Esto realza o enfatiza nuevamente lo que estamos diciendo, es decir, que luego cuando el Señor levante a su pueblo, levante a su iglesia, ahí también ellos serán conforme a la bendición del Señor y a sus promesas también alcanzados. Aunque, si bien es cierto, siendo honesto y de acuerdo a los conceptos que la misma palabra existen fuera del tema, pero existen algunas, y si usted a lo mejor lo ha escuchado, una carta que aparece en envió que de acuerdo a la cronología fue enviado cuando Elías ya había sido traspuesto. Por lo tanto, hay algunos tiempos que aparentemente no se ajustan a lo que dice. Pero eso en realidad que de acuerdo a la Sagrada explicación nos dan como no fue traspuesto, sino que Elías simplemente hizo lo que hizo con Felipe, que lo había, ¿no es cierto?, transportado de un lugar a otro, es decir, tomó a Elías, lo levantó y lo llevó hacia otro sitio, por lo tanto simplemente desapareció a la vista de los que estaban ahí, pero que en realidad nunca fue traspuesto como el caso de Enoc. Así como esa teoría, también existe otra que dice de que Elías escribió una carta desde el cielo, que esa carta que fue posterior a la ascensión de Elías que aparece en el libro de Reyes, y que de acuerdo a Crónicas capítulo 31 hay una diferencia respecto al tiempo. Pero eso tiene otra explicación que en algún momento quizás lo tocaremos, para dar a entender de que estas teorías en el fondo no son de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Pero lo que es claro es de que de acuerdo al concepto general y de acuerdo a lo que la misma Biblia nos muestra, tanto Elías como Enoc, ellos, ¿no es cierto?, fueron arrebatados, fueron levantados, fueron sacados. Enoc literalmente dice para no conocer muerte. Pero ellos están en el cual el Señor va a poder hacer, ¿no es cierto?, el llamado a los suyos para alcanzar esa transformación de sus cuerpos. Eso era lo que veíamos la semana pasada y era lo que en el fondo, para ya retomar la parte que queremos con la ayuda del Señor hoy día analizar.
acompáñeme ahora, ¿no es cierto?, a lo siguiente. Hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, en lo que la Escritura nos enseña, lo que hemos llamado los cuerpos de los santos. Ahí ustedes ya tienen su pantalla, lo que queremos con la ayuda del Señor Jesucristo ver y empezar a ver el día de hoy. Y creo que esto es sumamente importante también por algo que al final de la enseñanza de la semana pasada podíamos estar viendo y hoy día queremos en cierta medida ahondar un poquitito más. Dice el libro de Mateo, una escritura que usted conoce bien, que también la ha leído, que la comentamos en parte también la semana pasada y queremos con la ayuda del Señor Jesucristo hoy día verla. Dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Y aparecieron a muchos. Es decir, queremos ya, ¿no es cierto?, fijar nuestra atención en esta parte para poder ir desarrollando lo que con la ayuda del Señor queremos ver el día de hoy. Este relato tan particular solo se encuentra en el Evangelio de Mateo y de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que cada uno de nosotros podemos ver y analizar en su momento también. Sin duda que dentro de todos los misterios que encierran las Escrituras, este extraño suceso tiene un lugar sobresaliente. Es decir, el relato que aparece mencionado, como leíamos en el libro de Mateo 27, es sobresaliente. Pero una de las primeras cosas que conviene en esta hora, ¿cierto?, es el hecho que inmediatamente después de ocurrió, según dice el relato, ocurrieron un conjunto de acontecimientos sobrenaturales que tenían estrecha relación con lo acontecido en el Gólgota. Es decir, cada uno de los sucesos que menciona el libro de Mateo tenían una razón y estaban relacionados, ¿no es cierto?, directamente con lo que estaba ocurriendo en el Gólgota, es decir, con la muerte del Señor. Estos acontecimientos son los siguientes. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron y, escuche bien, y se abrieron los sepulcros. Es decir, estos acontecimientos que está relatando la Escritura, el velo se haya roto, que la tierra haya temblado, que las rocas hayan partido en dos, que los sepulcros se abrieran, insisto, tienen relación directa con lo que está pasando en el Calvario o en el Gólgota, producto del sacrificio del Señor Jesucristo. Si lo vemos por un momento y analizamos lo siguiente, porque creo que es importante poder considerar esto que estamos, ¿no es cierto?, mostrando ahora. Si es así, de acuerdo a los pensemos que el velo se haya rasgado después de su muerte, nos indica cómo solo por medio de su sacrificio estaba quitando el impedimento para acercarse los gentiles, acercarnos nosotros al lugar santísimo. Es decir, lo que estaba ocurriendo en el Gólgota, lo que estaba pasando ahí, cuando lo expiró, porque inmediatamente que él hubo expirado, que él dijo consumado es, que el Señor dio su último aliento, he terminado, ¿no es cierto?, tetelestai, como dice, ¿no es cierto?, en el original. Cuando el Señor dijo consumado es y expiró, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. E insisto, esto nos está demostrando que por medio del sacrificio de Cristo se está abriendo o quitando el impedimento, ¿no es cierto?, que impedía acercarse al mundo gentil, a cada uno de nosotros, al lugar santísimo. Es decir, en ese momento, mientras él expiraba, el velo se estaba rasgando. Y eso, fíjese lo que dice la Sagrada Escritura en relación a esto.
Dice, así que hermano, teniendo libertad, Hebreos 10, 19 al 20, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se da cuenta? Es decir, esto nos está dando y nos está mostrando la importancia que tiene esto. Es decir, el Señor estaba en el Calvario entregando su vida y el velo se rasgó de arriba abajo. Esto es significativo porque, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que la religión se sabía por parte de los judíos y lo que la historia nos señala, ese velo era grueso, era tremendamente difícil de abrirlo. Lo que no habría podido ser partido, ¿no es cierto?, por un par de bueyes, la escritura nos dice que se abrió en el momento en que el Señor expiró, se partió de arriba abajo. De acuerdo a lo que leíamos, ¿no es cierto?, señala que por medio de su velo, de su carne, Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y dice que, por lo tanto, ese velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, cuando el Señor expiró, se rasgó de arriba abajo. Y eso estaba dando a entender, con esa acción, con esa situación, abriendo un camino por medio de ese sacrificio al mundo, los seres humanos, bendición de parte del Señor. Luego, el temblor de la tierra y las rocas partiéndose, nos indican cómo los cimientos del mundo eran conmovidos por la muerte del Mesías y cómo la propia esencia divina estaba indignada por las acciones de los pecadores que habían asesinado al Señor de gloria. El apóstol Pablo sostiene y señala de que si el pueblo de Israel hubiese sabido quién era el que estaba ahí, si hubiesen conocido realmente, nunca habrían, ¿no es cierto?, crucificado al Señor de gloria. Eso dice. Pero la Escritura nos dice que cuando el Señor expiró, literalmente la tierra tembló y las piedras se partieron. Insisto, ¿no es cierto? Eso nos demuestra que la importancia que tiene, los cimientos de la tierra fueron conmovidos porque el que estaba en el Calvario no era otro, sino el mismo Señor de gloria. Y al mismo tiempo, el temblor y toda esa situación, ¿no es cierto?, que estaba allí ocurriendo, nos demuestran el grado de indignación que en su esencia divina está ocurriendo porque el propio Salvador haya sido llevado por medio de las manos de aquellos impíos quienes habían consentido en matarle. Fíjese la Escritura lo que nos dice. Dice el Salmo 18, verso 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Se indignó Él. Es decir, la propia presencia del Señor, del Eterno, del Salvador eterno, de esa deidad, divinidad, ¿no es cierto?, eternal, en su esencia divina, estaba, ¿no es cierto?, dando a entender que la misma tierra se estaba conmoviendo porque el que estaba entregando su vida en el Calvario no era cualquiera, era el mismo Señor de la gloria. En consecuencia, lo que allí está ocurriendo tiene mucho significado. Insisto, estas señales que fueron las que empezaron a ocurrir una vez que el Señor entregó su vida en el Calvario están demostrando esto que estamos diciendo. Y lo otro que está ocurriendo es que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y de acuerdo al texto que leíamos, los sepulcros dice que fueron abiertos. Se abrieron los sepulcros. Y aquí quisiera llamar su atención para que usted preste cuidado, especial cuidado a lo que dice el libro, ¿no es cierto?, que estábamos leyendo el libro de acuerdo a Mateo, porque es importantísimo prestar atención a esos pequeños detalles. Dice, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Aparece una coma y dice, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Ya, pero aquí viene lo cuidadoso. Dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. Es decir, lo que aquí está diciendo Mateo es de que no fue, debemos entender, el Señor está entregando su vida, y mientras el Señor está entregando su vida, el
velo se rompió de arriba abajo. Ocurrió un temblor, las piedras se partieron y los sepulcros se abrieron. Punto número 1. Al decir que se abrieron los sepulcros, debemos entender que no distingue, no hace distinción de qué sepulcros fueron abiertos. Simplemente dice los sepulcros. Por lo tanto, a raíz del terremoto y por razón de este terremoto, los sepulcros fueron abiertos. Debemos entender, ¿no es cierto?, de que esos sepulcros, al ser abiertos, estaban dando testimonio del cumplimiento de la profecía dada por Isaías relacionado con la muerte y al mismo tiempo con la resurrección del Salvador del mundo. Pero preste atención en el detalle que yo mencionaba anteriormente y que es lo que voy a señalar ahora. Producto del terremoto, después de la muerte del Señor, los sepulcros fueron abiertos. Pero dice que los cuerpos de los santos no aparecieron o no se levantaron ahí, sino que dice que los cuerpos de los santos se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Entonces no es lo mismo. No es un acto, ¿no es cierto?, que ocurrió instantáneamente. Es decir, no es lo mismo decir que el Señor expiró, se abrieron los sepulcros y se levantaron los muertos, o los cuerpos de los santos. No es así, porque dice que los cuerpos se levantaron y no señala a todos, dice los cuerpos de los santos después de la resurrección de Él. Por lo tanto, lo que sí es claro, que producto del temblor y producto, ¿no es cierto?, de que cuando el Señor estaba entregando su vida, y producto del terremoto y lo que allí ocurrió y las piedras partidas, los sepulcros se abrieron. ¿Entiende? En su muerte se abrieron. Y esto, al abrirse los sepulcros, nos está revelando el cumplimiento de la profecía que estaba dada por uno de los profetas relacionado con la muerte y resurrección del Salvador del mundo. Y yo quiero que usted me acompañe también, ¿no es cierto?, a ver en lo que acabamos de sostener, en lo siguiente. Dice Isaías 20, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad. Sí, muertos, amén y amén. Es decir, lo que aquí nos está diciendo esta escritura, lo que sostiene, es de que cuando los sepulcros fueron abiertos, se estaba cumpliendo que tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Y escuche, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío hortaliza, y la tierra echará los muertos. Es decir, producto de la muerte del Señor Jesucristo, al abrirse los sepulcros, estaba dando a entender que se estaba cumpliendo la profecía del Señor. Es decir, que los sepulcros se iban a abrir y se iban a salir los muertos, pero todavía no sale ninguno. Solamente se está cumpliendo la profecía, ¿cuál? Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Si los que estaban en despertad y cantar, moradores del polvo, porque cuando llegue el día, cuando llegue la hora en que el Mesías, en que el Salvador pueda, ¿no es cierto?, levantarse, cuando Él entregue su vida, junto con ese cuerpo que va a morir, van a resucitar, es decir, la resurrección, y va a venir producto de la misma resurrección de Jesucristo. Es decir, Él iba a el camino de la resurrección. En consecuencia, lo que ahí está diciendo es de que después de la muerte del Señor Jesucristo, los sepulcros fueron abiertos, pero no se levantó todavía ninguno de ellos. Fueron abiertos. Debemos también entender de que esto está ocurriendo justamente en la ciudad de Jerusalén. Esto está ocurriendo en los alrededores, ¿no es cierto?, de donde el Señor estaba estaba entregando su vida. Por lo tanto, esto está ocurriendo en los acontecimientos que vuelvo a repetir. Lo que estaba ocurriendo en el Golgota tenía relación directa con lo que allí estaba pasando. Porque Él expiró, el velo se rompió, dando a entender que por medio de su cuerpo que estaba siendo entregado, se estaba abriendo un camino para salvación. La tierra tembló, las piedras se partieron. Esto está dando a entender de que el que estaba muriendo en ese lugar no era uno cualquiera, era el mismo Rey de Gloria.
Y además estaba mostrando el hecho del temblor y las piedras partidas, de una esencia divina del Altísimo, del Eterno, estaba también molesto, enojado por diremos así, por la muerte de los impíos, porque ellos habían llevado a la muerte a ese velo tan importante de salvación. Pero al mismo tiempo, también, ¿no es cierto?, los sepulcros son abiertos, dando a entender de que todos estos procesos que están ocurriendo ahí en ese Gólgota están cumpliendo las profecías en relación a ese cuerpo que está entregando su vida en aquel lugar. Pero fíjese usted, lo más sobrecogedor es cuando 3 días después de aquellos sepulcros, insisto, de algunos de aquellos sepulcros, vuelvo atrás, los sepulcros fueron abiertos, no dice cuáles, los sepulcros, pero fíjese, 3 días después, algunos de aquellos sepulcros, o de algunos de ellos que fueron abiertos, se levantaron los cuerpos de los santos para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y es aquí donde quisiera detenerme para analizar algunos nos muestra en relación con estos cuerpos que aparecieron en Jerusalén. Es decir, dice la Biblia que después de la resurrección de él, como mencionábamos, que dice Mateo, después de la resurrección de Jesucristo, dice que se levantaron algunos de los cuerpos de los santos y aparecieron a muchos, dando testimonio, ¿no es cierto?, que la resurrección era real, era verdadera. Pero fíjese, que esto también debiese llamar nuestra atención. Aunque así ocurrió, que se levantaron los cuerpos, la Biblia no dice que quedaron, no dice que siguieron ahí, no dice, ¿no es cierto?, que estos cuerpos que los vieron quedaron, ¿no es cierto?, transitando en aquel lugar. Esto debemos también sostener, o más bien fijar nuestra atención en lo siguiente. Para muchas culturas, que mencionábamos algo la semana pasada, el ser humano, después de muerto, no tiene ninguna proyección corporal. Creo que es importante también analizar esta escritura. Para algunas culturas, el hombre después que está muerto no tiene ninguna proyección corporal. Es decir, un tipo de cuerpo. Algunos creen que somos una masa de energía que vuelve al entorno de donde fuimos tomados. Es decir, nos disipamos y toda la energía que está en nuestro ser vuelve a la naturaleza o al cosmos, donde sea, porque de ahí fuimos tomados. Vamos a la sepultura, vamos al sepulcro y por lo tanto todos los elementos que fueron tomados regresan para continuar un ciclo natural en el fondo de todo lo que se había tomado de la tierra, volvió a la tierra. La Biblia así por lo demás así lo dice. Pero algunos señalan de que hasta ahí el ser humano llega hasta ahí. Para otros, nos transformamos en seres espirituales, que deambulamos en mundos paralelos al mundo físico en el cual nos encontramos mientras estamos vivos. Es decir, algunos creen de que después de muerto nos transformamos en espíritu y estamos en un mundo paralelo al físico, al mundo que ya, es decir, convivimos con los muertos solo que en otra dimensión, están al lado nuestro, andan para allá, andan para acá, porque están en un mundo paralelo al nuestro. Eso también lo creen algunos. Otros sostienen, pasamos a otra dimensión estructural que nos permite volver al mundo con un cuerpo en otro ser vivo que no necesariamente es humano. Que usted ha escuchado más de alguna vez, que es la reencarnación. Es decir, que obtenemos una estructura estructural, una estructura, ¿no es cierto?, física, pero no necesariamente de un cuerpo humano, sino que volvemos en un ciclo a formar parte de una reencarnación en la cual si hoy día somos seres humanos, mañana, no sé, pues, al morirnos hoy día nos transformaremos por medio de ¿no es cierto?, de la reencarnación, podemos volver en un gato, en un perro, no sé, en otro animal o un ser vivo, porque estamos cumpliendo un ciclo, es decir, tenemos que ir quemando etapas para poder alcanzar cierto grado de perfección. Entonces, cada vez que el hombre se muere, se va reencarnando en otra cosa para alcanzar esos niveles. Eso también es lo que algunos creen. Y así como estas creencias, que son como las más conocidas,
existen otras cuantas que intentan explicar lo que ocurre con los seres humanos después de muertos. Es decir, qué pasa con nosotros después que nos morimos. Pero también es importante poder destacar qué nos dicen las Escrituras respecto a esto. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios en relación a este punto? Si nosotros nos fijamos en algunas de estas cosas que nos dice la Biblia, debemos señalar como punto de partida algunas cosas que también son interesantes. Para nadie es desconocido que Jesús muchas veces usó analogías para hacer referencia a algunos, como es el caso de las ilustraciones referentes un completo misterio para la humanidad. Conocer por aquí no siempre era la llave maestra de la profecía, era la presencia del Mesías prometido. Es decir, el reino de los cielos era un término como otro que estaba totalmente velado, escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, como estaba escondido, como no se conocía, no se sabía, antes de la venida del Señor Jesucristo, había muchas cosas que el hombre desconocía en relación a esto, salvo que en sentido profético a veces se mencionaba por medio de la voluntad del Señor, habían dejado algunas cosas que en profecía estaban escritas, pero que no siempre eran bien interpretadas o no lo alcanzaban a ver con la claridad que era. ¿Sabe por qué? Porque la llave maestra de la profecía era Jesucristo. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento, la llave que abría esa cerradura del entendimiento en cuanto a esa profecía era Jesús. Más aún, cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él tuvo que darle sentido a muchos pasajes bíblicos cuando Él dijo, de mí se habló respecto a esto. Entonces, mientras Jesús no estaba presente, habían temas que el mundo desconocía, que la gente desconocía. Y el reino de los cielos era uno de estos temas, porque antes de que venga Jesús era un misterio, era algo oculto, era algo que la gente no conocía. Y con relación a la muerte y sus diferentes aristas, pasó algo muy parecido, ya que antes de la venida de Jesús, escuche bien, había dado tantas pistas concernientes a este tema, que lo que va relacionado a la muerte, antes de que Jesús viniera, nadie había dado tantas señales, tantas pistas, porque era un tema todavía muy conocido en muchas áreas. Y un buen ejemplo de esto lo constituye la ilustración del rico y Lázaro, donde Jesús descorre el velo de algunas situaciones concernientes a lo que ocurre después de la muerte y que hasta ahora ningún sacerdote o profeta había señalado. Esto es muy significativo también, porque, insisto, hasta antes que Jesús estuviera entre nosotros, estuviera entre los hombres, había muchas cosas desconocidas, y especialmente en relación a la muerte, había muchas situaciones que el hombre no sabía. Si bien es cierto, las escrituras hablaban de cosas puntuales y hablaban de ciertas situaciones proféticamente, había muchas otras que el hombre no sabía. ¿Qué pasaba con el hombre después de la muerte? ¿En qué estado estaba? ¿Había un lugar específico? Los hombres por fe, dice el libro de los Hebreos, entendían muchas cosas. Por fe entendieron la resurrección de los muertos. Por fe ellos creyeron. Dice que las mujeres, ¿no es cierto? Por fe, ellas recibieron a sus hijos, ¿no es cierto? Por resurrección. Por fe. Ellas creyeron en la resurrección. Pero ¿qué era la resurrección? ¿Qué pautas se seguían para la resurrección? ¿En qué condiciones estaba el hombre después que moría? Eran preguntas y eran situaciones que no estaban, ¿no es cierto?, clarificadas y que no se habían tocado
hasta antes de la venida del Señor Jesucristo. Y mire, vamos a las escrituras y pensemos analizar lo siguiente. Según el libro de Lucas, usted ya lo tiene ahí también en su pantalla, dice, en el relato del rico y Lázaro, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese que hasta este punto, en donde acabamos de leer, lo primero que Jesús menciona es que después de la muerte existe un lugar de retribución. ¿Se da cuenta? De retribución, y dice la Biblia que es para todos los hombres. Y por lo tanto, de acuerdo a esta descripción que Jesús está haciendo, no todos los hombres van al mismo sitio, sino que depende de las acciones que marcaron los hechos mientras ellos vivían. Debemos señalar que el rico no fue al lugar de tormento por ser rico, de acuerdo a lo que dice Jesús, sino más bien por su indiferencia frente a la vida y también por su indiferencia a la palabra de Dios. Él, la vida solo consistía en placeres mundanos y deleites frívolos que eran parte esencial de su carne. Y fíjese ahora en esto. Jesús sostiene, como dice más adelante, que para evitar llegar a ese sitio, el hombre debe prestar mayor atención a Moisés y a los profetas. Esto quiere decir a los mandamientos de Dios y las advertencias proféticas. Si nosotros pensamos por un momento en esta expresión, lo que Jesús está haciendo cuando hace el relato de Lázaro, lo primero que les está mostrando es de que hay un lugar de retribución para todos los seres humanos. Y le dice que en este lugar de retribución, el hombre va a llegar ahí dependiendo de lo que haya hecho con su vida aquí en la tierra. Esa situación, en particular, antes de Jesucristo, nadie había dado detalles como ese. ¿Como cuáles? Los israelitas ellos tenían un concepto de la santidad y del Dios que ellos les había prometido. Pero paralelo a eso, digamos, todo el resto del mundo había mucho desconocimiento al respecto. Y ahora Jesús está diciendo algo importante. Está diciendo de que ahí mismo, en el mismo seno de Abraham, en la misma muerte habían dos lugares distintos, y le está diciendo al rico, le está diciendo que aún siendo parte ellos mismos de una misma nación, porque eso se le está dando, ¿no es cierto?, no un ejemplo entre impíos y israelitas, o gentiles e israelitas, sino que le está hablando al pueblo de Israel en particular, y les está diciendo que había un hombre que era rico, que se hacía banquete de un gran esplendidez, que se vestía de púrpura y de lino fino, y también había un hombre pobre, y etcétera, etcétera. Pero ahí lo que Jesús le está diciendo, primero, ya está llamando sobre un lugar de retribución, donde el hombre va a llegar después de la muerte dependiendo lo que haya hecho con su vida, mientras estuvo en vida. Eso está dando a entender que el hombre rico, y de acuerdo a las mismas palabras del Señor, no fue a ese lugar de tormento por ser rico, ni Lázaro fue al seno de Abraham por ser pobre, sino que dice de que literalmente el rico era tan frívolo en su vida, era tan indiferente frente a lo que ocurría a su alrededor, era un hombre tan lleno de placeres. Para él lo más importante que pensaba era vestirse de lino fino y de estar disfrutando la vida. Sin embargo, él, ¿no es cierto?, mientras estaba teniendo un disfrute, estaba viviendo diferente, y tal como señalábamos, el Señor más adelante le dice que una de las razones por la que el rico llegó ahí es porque tenían una advertencia. El rico, tal como lo vamos a ver, el rico le dice, Señor, manda que
que vaya alguien de aquí a advertirle a mis hermanos, porque tengo hermanos, para que ellos no vengan acá donde yo estoy. Y el Señor le dice cuál era la razón por la que él había llegado ahí. Le dice, escuchen, tus hermanos y las personas que están en vida tienen a Moisés, tienen a los profetas, a ellos oigan. Lo que el Señor le está diciendo con esa expresión es de que literalmente el hombre y la mujer tiene la advertencia de la palabra de Dios, tiene la advertencia de las profecías del Señor, tiene la ley de Dios, porque Moisés tipifica la ley y los profetas las profecías que guardan relación con la relación del hombre para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que aquel rico, en primer lugar, mostrándole que hay un lugar a donde el hombre va a ir a parar, que depende no de otra cosa, sino depende de lo que él ha hecho mientras estaba en vida, es decir, cómo vivió. Eso es lo primero que llama nuestra atención en relación a lo que el Señor le está diciendo en este sentido. Siguiente está relacionado con esto mismo. Y dice, el verso 23 al verso 25, dice, y en el Hades, o Hades, alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Amén y amén. Este es consolado aquí, y tú atormentado allá. De acuerdo a esta misma expresión, Jesús muestra en esta parte de la ilustración que después de la muerte los seres humanos no pierden los sentidos. Es decir, tanto los fieles como los impíos no están en un lugar inconsciente, solo esperando en reposo, que transcurran siglos y milenios hasta el día del juicio final, sino muy por el contrario, los fieles que guardaron las promesas hechas a Jesús y que por tal decisión estuvieron vinculados a sufrimientos y vergüenzas terrenas infringidas por un mundo malvado y pecador, al ser separados de sus cuerpos físicos por la muerte, entran al lugar de consuelo y paz para disfrutar en espera de su galardón. ¿Se da cuenta? Lo que Jesús les está diciendo, en el fondo, es de que el hombre, la mujer, después de la muerte, no pierden los sentidos. ¿Se da cuenta? De acuerdo a la ilustración, dice que rico vio a Lázaro, vio a Abraham, y dice que él le dice, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mis labios porque estoy atormentado. El Señor, la respuesta que le da es de que, ¿no es cierto? Tú en la tierra tuviste tus bienes, tú tuviste el gozo, tú te deleitaste, este tuvo males y ahora este está siendo consolado y tú atormentado. Básicamente lo que está mostrando el Señor es de que los cuerpos o las personas cuando van a la sepultura no quedan en un reposo de sus inconscientes. Hay culturas y hay religiones que enseñan de que el hombre muere, va a la sepultura y ahí queda. Si bien es cierto que la Biblia dice que la memoria es puesta en olvido, claro, porque actividades, el cese de las acciones de nosotros mientras estábamos en vida cesó en nuestro mundo físico, pero eso no significa que un hombre, imagínense que fue malo, que fue perverso, que fue un asesino, un criminal, un hombre que destruyó la naturaleza, que destruyó al hombre, que destruyó a sus congéneres, un hombre que fue cruel y desalmado, después deja de existir, va a la sepultura y queda en reposo, tranquilo.
sin que nada le acontezca, sin que nada le pase, ¿en espera de qué? En espera de que llegue, ¿no es cierto?, el juicio final, y para que, ¿no es cierto?, al ser el juicio final, el Señor levante a ese hombre y le diga, tú ahora te vas a condenación, y lo vuelva, ¿no es cierto?, a un lugar para otra vez seguir en olvido. Algunos sostienen y enseñan de que en realidad los muertos ahí a la sepultura y de ellos, ¿no es cierto?, están tranquilitos por 100 años, 200 años. Recuerde usted que por lo menos desde que el Señor estuvo entre nosotros han pasado 1000 años, es decir, los malvados de antes de Jesús y los malvados de antes de la época de Jesús estarían tranquilitos en un lugar esperando, ¿no es cierto?, un milenio en reposo porque su memoria es puesta en olvido y a ellos no les pasa nada. El Señor dice que no. El Señor en este relato lo que les está diciendo de que paren un poquitito, deténganse un poquitito. Es decir, lo que tú hiciste con tu vida, las actitudes, las situaciones normales, el rechazo a Dios, las ofensas al Creador, todo lo malo que tú hiciste, ¿no es cierto? Cuando sales de esta tierra, no vas a ir a un lugar a reposar en espera así como inconsciente. No es así. El Señor le dice que hay un lugar que espera a uno para consolarlo y espera a otros que van a estar en tormento. Ahora, esto no es solamente un reflejo de lo que va a venir en el futuro. ¿Por qué no es solamente un reflejo de aquello? Porque lo que el Señor les está diciendo, les está advirtiendo, que literalmente el hombre es responsable de lo que está pasando hoy día con él. El Lázaro representa a todas aquellas personas que con fe, que con esperanza se han mantenido en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, se han mantenido al margen. Y por haberse mantenido al margen, son el hazme reír, lo han pasado mal, son atormentados. Porque ¿para qué andamos con cosas? Hoy día el hombre, el que es cruel, el que es veleidoso, el que es altanero, el que es sinvergüenza, aparentemente todas las de ganar. Y hoy día, ¿no es cierto?, se aprovecha y mientras hay otros que se mantienen al margen de que es desagradable, se mantienen al margen y tratan de buscar un camino de honesto, un camino, ¿no es cierto?, de sinceridad, un camino de bendición, un camino de promesa, mientras tratan de mantenerse en eso, son el hazme reír, lo pasan mal. El hombre hoy día pareciera que este mundo está hoy día hecho para la gente sin vergüenza, para los crueles, los destructivos, los dañinos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con esto? Y después de muerto, no, después de muerto están en tranquilidad. Y más algunos hoy día enseñan y dicen, no, ¿y qué pasa con los muertos, los pecadores? No, los pecadores no se levantan nunca más. Y como no se levantan nunca más, ahí quedan. ¿Qué castigo sería ese? O sea, ¿cuál es el castigo si un hombre es malo, perverso, cruel, y después, ¿no es cierto?, se va a la sepultura y va a descansar y nunca más se supo de él? La Biblia dice, y de acuerdo al relato de Jesús, que no es así. Por lo tanto, el Señor cuando está describiendo esto, lo que está mostrando es la importancia que tiene y cómo el Señor está relatando lo que aquí está ocurriendo en ese sentido. Sigamos adelante, fíjese usted en un poquitito más. Del verso 26 al 28. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también hasta acá. Le dice, tengo hermanos, quiero que alguien vaya a la casa de mi padre, para que no lleguen estos acá, para que no... Literalmente lo que aquí la escritura nos está mostrando también es que el Señor con esta expresión les está diciendo eso, es decir, el hombre no está en un lugar de reposo. Fíjese usted, dice, si los hombres no pierden los sentidos,
si los hombres luego, ¿no es cierto?, están en un lugar, dice literalmente, pero aunque yo quisiera, le dice Abraham, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque hay una grande cima que nos separa. Esto es importantísimo, porque el dato que está entregando Jesús es que incluso antes que Él viniese a este mundo, el lugar de los santos de Dios y el de los impíos ya estaba separado. Y esto quedó demostrado con la expresión, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, es lo que dice Abraham. Que la semana pasada mencionamos algo al respecto, pero quiero en esta hora ser enfático nuevamente. La palabra cima que aparece aquí, que si usted la lee, ¿no es cierto?, en la escritura aparece con S, y la palabra cima con S significa una cavidad natural grande y profunda en la tierra. Existen dos cimas que conviene destacar. Una, que es la cima que aparece aquí mencionado, que es con S, habla de una cavidad, habla de un foso profundo en la tierra. Si usted va al diccionario y busca la otra cima, es decir, la cima con C habla de un monte, habla de una altura, pero esta cima habla de un foso profundo, de lo cual, de acuerdo a las palabras de Jesucristo, se desprende algo importante. Lo que le dice, Padre Abraham, por favor, manda y que ocurra esto, que venga Lázaro para acá, o que alguien, y él le dice, el Señor le responde y le dice, no se puede, porque entre nosotros hay una gran cima con ese, es decir, hay un foso profundo que nos separa. Ahora, cuando da esa indicación, lo que le está diciendo el Señor es de que debes tener en consideración que aunque los muertos, y esto vuelvo a insistir, hasta antes de la venida del Señor Jesucristo, los muertos, los santos que morían en esperanza y los otros que morían sin esperanza, o aquellos que eran impíos derechamente, los unos y los otros iban a la sepultura, pero aunque iban a la sepultura, habían lugares de separación. Jesús les está mostrando que hay un lugar de separación, y de ahí donde viene el concepto del seno de Abraham. Dice que el seno de Abraham era el que esperaba a los santos, pero había otro lugar de donde había llegado el rico que estaba, ¿no es cierto?, distante, que estaba diferente, no era en el mismo sitio donde estaba, ¿no es cierto?, aquel hombre en este caso, ¿no es cierto?, que donde estaba Lázaro. Y esto da a entender de que incluso desde antes de la venida del Señor Jesucristo estaban separados los lugares que esperaban a uno y a otro. Por lo tanto, aquí nosotros entramos en otra cosa que también, en otra etapa que también es importante destacar al respecto. Si vamos a la escritura, y fíjese usted, ya para la última parte, ¿no es cierto?, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, como bien dicho, si alguien se levantara de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, poco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjese, por último Jesús les da a entender en esta ilustración que lo único que puede librar al hombre de llegar a aquel lugar de tormento es siendo obediente a la palabra de Dios por medio de un verdadero arrepentimiento. Y añade que si alguien no es capaz de obedecer a la palabra de Dios, ni siquiera será capaz de creer a la resurrección de Cristo. Fíjese qué importante es esto, porque el Señor le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le responde, si no oyen a Moisés y no oyen a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabe por qué esto es importante declararlo? Porque de acuerdo a las palabras que el Señor está mencionando esta ilustración, lo que les está diciendo,
Tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen la ley de Dios, tienen el compromiso de la palabra de Dios, tienen la revelación de la palabra, y por medio de la revelación de la palabra es donde, ¿no es cierto?, óiganla, oigan la palabra, oigan el avance de esta palabra, oigan la revelación de esta palabra, oigan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Moisés y los profetas, hay que oírlo. ¿Para qué? No quiero que mis hermanos lleguen aquí, entonces oigan a Moisés, oigan los profetas. No quieren llegar a este lugar, entonces escuchen a la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo que le dicen? No, pero si se levanta alguien de los muertos, entonces sí creerán. ¿Y sabe lo que le responde Abraham? Le dice, no, porque si no son capaces de oír a la palabra de Dios, si no prestan atención a la palabra de Dios, aunque alguien se levante, no lo oirán. Y eso se cumplió, porque Jesús se levantó de los muertos. Hubo uno que se levantó de la tierra, de entre los muertos. Y la pregunta es, ¿le oyen? ¿Le creen todos? ¿Aceptan todos a Jesús? ¿Cuántos años y cuántos siglos se está predicando del Cristo resucitado? ¿Y qué hace la gente? Es decir, lo que está diciendo el Señor en esa ilustración es justamente lo que iba a ocurrir. Porque si son incapaces, y escuche bien, si el hombre es incapaz de creer a la propia palabra de Dios, si el hombre es incapaz de aceptar la revelación de la palabra de Dios, si no es capaz de aceptar eso, entonces no importa lo que se le diga, no importa lo que se le muestre, aún no cree. La palabra hoy día está dando testimonio, el evangelio está dejándose oír, pero la gente aún sigue en su rebeldía. La gente aún sigue, se levantó uno de los muertos, sí se levantó, y le escuchan, no quieren escucharle. ¿Por qué? Porque en la medida en que el hombre sea rebelde a la palabra, en la medida en que el hombre no acepte la revelación de la palabra, en vano es todo lo demás. ¿Por qué? Porque es la palabra la que alumbra el lugar oscuro. Y si el hombre es incapaz de aceptar eso, el Señor lo dice por medio de esta ilustración, entonces también son incapaces de aceptar lo que viene más adelante. Esta analogía de Jesús también nos puede ilustrar que si existen dos lugares diferentes que esperan al hombre después de la muerte, estas personas también tienen una estructura corporal. ¿Me entiende? Jesús les está diciendo que el rico y Lázaro tenían una estructura corporal. ¿No es verdad? Les está diciendo que ellos no estaban como nubes, no estaban como una masa de energía, sino que dice que ellos están con un cuerpo. ¿Me entiende? Ahora, tienen una estructura corporal, no la misma que tuvieron en vida, pero similar, y escuche bien, y transitoria. Tienen una estructura corporal similar a la que tenían mientras estaban en vida, pero era transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque está con esa estructura mientras esperan la resurrección para vida o para condenación eterna. Usted debe entender, como la Biblia nos señala, que tanto los unos como los otros, es decir, santos o pecadores o impíos, seremos igualmente resucitados, porque la Biblia lo declara abiertamente. Juan 5:20, que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Se da cuenta? A resurrección de condenación. Esto es significativo porque la ilustración del Señor, insisto, la ilustración del Señor Jesucristo les trata de cosas. Primero, recapitulemos. Les está diciendo, por medio de la ilustración del rico y Lázaro, que existen dos lugares. Que el hombre no va a ese lugar por tener una condición socioeconómica. El hombre no va a un lugar uno a otro por ser más pobre o por ser más rico. El hombre va, después de la muerte, a un lugar diferente en relación a los actos que ha hecho mientras estaba en vida. Segundo, el Señor con esta ilustración les está diciendo que en ese lugar están conscientes, es decir, no están en reposo,
no están en un estado zen, no están en un estado, ¿no es cierto?, simplemente en que están ahí esperando y aguardando como si nada ocurre. No, el hombre después de muerto va a un lugar y va a otro y van conscientes. Es decir, los santos en Cristo van a un lugar de reposo, sí, de paz, sí, pero van a un lugar en donde van a recibir, ¿no es cierto?, las primeras caricias, los primeros consuelos, en espera de cuando el Señor haga su llamado y sean sacados de ese lugar para recibir un cuerpo glorificado. ¿Me entiende? ¿Y cómo van a ese lugar? De acuerdo a lo que mismo dice el Señor, y vamos a ver otra escritura, yo quería avanzar un poquitito más, pero bueno, de acuerdo a lo que dice el Señor, con una estructura corporal. Volvamos atrás. Dice que cuando los sepulcros, después de la resurrección del Señor, fueron abiertos, y dice que se aparecieron aquellos santos, debemos entender de que esos santos salieron y salieron con cuerpos, o por lo menos lo vieron con sus cuerpos, es decir, tienen una proyección, una estructura corporal. ¿Entiende? Y al tener una estructura corporal, la gente los vio, pero esa estructura corporal, entiéndase, no es el cuerpo glorificado, porque esa estructura corporal que tenían esos santos era esa estructura corporal que es transitoria. ¿Por qué no es el cuerpo glorificado? Porque volvemos a insistir, lo que dice Pablo es lo siguiente: Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, el Señor al resucitar es el primero de los que resucitan de los muertos. Por lo tanto, Él tiene un cuerpo glorificado. Pero luego dice que cuando Él venga en su venida, en el arrebatamiento, dice que en ese momento aparece otro grupo de personas que son transformados. Y aquí por eso es que es importante, porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante, la expresión que tiene el Señor es una expresión directa en relación a lo que está ocurriendo en cuanto a los muertos y a la sepultura. Porque dice: hermano, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque sepan, y dice claramente, que en relación a los que han muerto, a los que duermen, porque sepan, hermano, que los que vivimos, dice Pablo, no seremos primeros que los que durmieron, dando a entender, porque dice que los que murieron serán resucitados primero, luego nosotros quedados seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los que han bajado a la sepultura y que son santos, que han muerto en esperanza, ellos están en espera de la resurrección, ¿no es cierto? Obviamente, pero también la resurrección de ellos se va a generar con el arrebatamiento, es decir, ellos son resucitados y nosotros somos transformados. Entonces, en ese acto se acoplan los unos y los otros, los que estén vivos y los que estén muertos, ¿no es cierto?, en un mismo cuerpo de transformación para recibir el cuerpo glorificado. En consecuencia, la Biblia lo que está diciendo, en función de lo que el Señor mostró, que en ese lugar están los hombres, están con una proyección corporal, están con una estructura, corporal similar a la que tenemos, pero es una estructura, ¿no es cierto?, desde el punto de vista bíblico, es una estructura temporal, transitoria, mientras viene el cambio final de un cuerpo glorificado. Por lo tanto, esto se aplica en todos y cada uno de los términos que la Biblia nos muestra en este sentido. Que el Señor Jesucristo les bendiga, por lo menos en relación a lo que Jesús está mostrando ahí, les está señalando con el rico y Lázaro de que hay un lugar de retribución para uno y para otro, que va a depender de lo que el hombre haya hecho en su vida, de que va a depender de cómo se haya comportado y en función. Y no estoy hablando de actos, hermano, no estoy hablando de obras. No es como en cuanto el hombre haya hecho obras, sino que literalmente las palabras de Jesús son directas. ¿No quieren llegar aquí? Escuchen a Moisés, escuchen a Elías, escuchen a los profetas. ¿Qué sentido tiene? ¿No quieres que sus hermanos no lleguen aquí? Presten atención a lo que dice la profecía, presten atención a lo que dicen los mandamientos, presten atención a la palabra, que es lo único que le puede al hombre librar. Es decir, que aquel hombre, hacer la palabra de Dios, está abriendo la posibilidad de que su vida cambie. ¿Se da cuenta? Es importante lo que el rico dice. Dice, porque manda a alguien que vaya donde mis hermanos para que se arrepientan y no lleguen aquí.
Eso es decidor, porque la expresión de Jesús lo que le está diciendo, la petición del rico era, no quiero que mis hermanos lleguen a donde yo estoy. Es decir, ellos tienen la posibilidad ahora que están vivos de escoger no llegar aquí. Y ahí es donde Jesús, o donde el padre Abraham les responde y les dice, ellos tienen a Moisés, ellos tienen a los profetas. Por lo tanto, ahí tienen que prestar atención. Entonces, en consecuencia, o en resumen, los seres, las personas, tienen un cuerpo que es transitorio, que es temporal, que es mientras, ¿no es cierto? Están en espera y no están como muebles, no están como en un estado zen, no, en su mente en blanco y que esté su puesto en olvido, por lo tanto ellos están en un lugar esperando 1000 años, cientos de años, 2000 años, ahí tranquilito, y no, la Biblia dice, de acuerdo a las expresiones, de que hay un lugar y que obviamente eh, están en condiciones, ¿no es cierto?, en el de su cuerpo definitivo, sí, pero están conscientes. La Biblia dice que están conscientes de acuerdo a eso. Por eso es de que quiero terminar con esto. El apóstol Pablo señala y dice, sé de un hombre que hace 14 años y literalmente dice que vio cosas que no le es permitido decirlas. ¿Qué es lo que el apóstol no nos dice? La escritura nos señala. Pero claramente guarda relación directa con aquel proceso de aquellos que han muerto, que son los que están en un lugar. Que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Perdón. Antes de dar gracias, no sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no es cierto?, en relación a esto. Mi hermana Drag. Amén. Ahí le doy el audio, pero no. Ahí la pregunta es la siguiente, porque estamos todos, o sea, van a estar todos esperando y los que van los cuerpos van a ser glorificados, ¿cierto? De las primicias, etc. Pero los que van a condenación, ¿qué pasa con esos cuerpos? No van a ser glorificados, me imagino. Desde el cuerpo temporal, ¿cómo pasan? A condenación, digo. Fíjese que en el último texto que mencionábamos, el último que leímos, dice que todos, absolutamente todos, dice que serán resucitados. Por lo tanto, si son resucitados, dice que unos serán los malos a resurrección de condenación, los buenos a resurrección, ¿no es cierto?, de salvación. Por lo tanto, en el concepto, cuando nosotros hablamos de cuerpo glorificado, bueno, hablamos de un cuerpo, ¿no es cierto?, que ya no muere. Y por lo tanto, de que se desaparecen las limitaciones. Pero al mismo tiempo, ese cuerpo glorificado que nosotros llamamos es un cuerpo eterno. En el caso de los impíos, de la misma manera. Pero la gran diferencia está en que ese cuerpo en ellos no se aplica como cuerpo glorificado en el sentido de gozo y esperanza, sino que ellos van a recibir un cuerpo después de la resurrección, que de acuerdo a lo que dice la Escritura, tanto unos como otros son resucitados, pero unos van a ser y van a estar, ¿no es cierto?, con un cuerpo eterno por siempre jamás, solo que en un lugar de condenación por todas las generaciones. ¿Entiendes? Entonces el término glorificado significa porque van a salvación, no porque sea distinto al que va a tener el que va a condenación. Correcto. Ahora, el término glorificado básicamente se aplica porque aquí, aunque es otra línea, pero el término glorificado se aplica por lo siguiente, porque partamos de la base que cuando los santos, recuerde usted que de acuerdo a las profecías bíblicas, lo que el Señor determinó, cuando el Señor levanta a los suyos en el arrebatamiento, los que son parte de la iglesia, los que tienen parte en la primera resurrección, y aquí es donde se aplica el término a cabalidad, el término cuerpo glorificado, los que tienen parte en esa primera resurrección toman posición para ser gobernantes durante un periodo de 1000 años con Cristo. Entonces, la iglesia y los santos en Cristo que tienen esta posibilidad, obviamente, gobernar a un mundo que es mortal, porque durante el milenio la gente que está en ese periodo es gente que nace, gente que desarrolla, y en esos 1000 años ellos son mortales,
Pero nosotros, los que han sido parte de la primera resurrección, gobiernan a esas personas con un cuerpo glorificado. ¿Entiende? Entonces el cuerpo glorificado guarda relación directa con ese proceso en el que uno con un cuerpo bajo cierta, digamos, donde desaparecen las limitaciones, van a gobernar a un mundo que está hasta ese momento todavía sin haber sido todo completamente destruido. El milenio es un periodo anterior a lo que es el juicio final, donde ya todas las cosas son hechas nuevas. Entonces el cuerpo glorificado, resumiendo, guarda relación directa con ese proceso, es decir, ese cuerpo que nos permitirá estar en un mundo mortal con un cuerpo inmortal. Mis hermanos, bendiga esta reunión. Vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda en esta hora.